Sí, Muy buenas noches para todos. Estamos reunidos hoy 13 de noviembre de 2024 con los aprendices de la ficha de desarrollo. Ay, perdóname un segundo, un segundo, un segundo. 30, 70, 40, 60 de desarrollo de multimedia y web del Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, Sena Regional Tolima. El día de hoy nos encontramos con los siguientes aprendices: Aldemar García, Angélica Díaz, Angélica Flores, Carlos Echeverry, David Gurumendi Barzola, Felipe Velasco, Isabel Carvajal Cabal, Jessica Velasco, John Pérez, Joana Barrera, Luz A, Sebastián Salguero, Sofía Herrera, Yul Pérez Osorio, Sari Valentina Gutiérrez, y quien les habla, la instructora técnica virtual, Juan Constanza Marina Huacas. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión formativa en el área técnica del tecnólogo en desarrollo de multimedia y web. Para eso vamos a continuar con nuestro proceso formativo y nos vamos a direccionar a la plataforma Sajuna. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Nos ubicamos en el espacio de trabajo, que es nuestra aula virtual. Mediante esta herramienta podemos acceder al contenido del tecnólogo en desarrollo multimedia y web. Ustedes pueden encontrar en este espacio la información correspondiente a cronograma, actividades iniciales, fases de trabajo, que recordemos estamos compuestos por 4 fases de trabajo. Fase 1, análisis. Fase 2, planeación. Fase 3, ejecución. Fase 4, evaluación. Dentro de este espacio de trabajo también encontramos otras herramientas que nos permiten el acceso a información complementaria del curso. En ello encontramos pues la primera herramienta, que es todo el proceso de inducción que ustedes ya realizaron y que deben estar al día. Hay una información general donde se encuentra el diseño curricular del programa, información del programa, documentos de interés para el aprendiz, el link de Biblioteca Sena, que es un instrumento completamente valioso para ustedes que están abordando información y que necesita ser constatada o verificada mediante una ficha bibliográfica. En este caso, pues ustedes van a poder acceder mediante la Biblioteca Sena, que es una herramienta muy útil para consultar y descargar información en el catálogo bibliográfico. Dentro de este contenido también tenemos el foro de dudas e inquietudes. Hay unas plantillas que están habilitadas para ustedes, hay otras que no. Eso pues lo dispone el instructor que esté a cargo. Me disculpan que soy un poquito afónica el día de hoy, tengo como un poquito de gripa, entonces estoy como un poquito afónica por ese sentido. Listo. Encontramos el foro de dudas e inquietudes. Ahí ustedes van a poder hacer las consultas directamente direccionando a cada uno de los instructores, dependiendo del foro al que se esté postulando. Hay unos foros que están enlazados al contenido de trabajo, entonces eso ustedes lo van a poder determinar con la guía de aprendizaje. Es mediante este instrumento que pueden revisar el contenido en el cual vamos avanzando. ¿Listo? Y con ustedes nos encontramos en esta fase. Me disculpan si está colgado ya el cronograma de la programación de noviembre. Ustedes pueden ingresar por la pestaña de cronograma. Ingresamos a programación técnica noviembre.
y en este instrumento vamos a encontrar las fechas de entrega de cada una de las evidencias que tenemos que abordar durante el área técnica en este mes de noviembre. Las evidencias son 4, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y se organicen de acuerdo a la programación y a la organización que se tiene en el desarrollo del tecnólogo. Y también, pues, dependiendo de los tiempos que ustedes tengan, pues ustedes lo van a poder adecuar dependiendo del requisito y de la evidencia solicitada. ¿Listo? Entonces, estas son las 4 evidencias, son 4 evidencias que componen la actividad de aprendizaje, elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos. La competencia a abordar es la competencia 220, 501, 100. Formular el proyecto multimedia de acuerdo con metodologías y proyectos de requisito. Y las evidencias pues, son las siguientes. Evidencia GA1, perdón, GA2, 220, 501, 100, AA1, evidencia 01. Presentar al cliente el plan de trabajo, la estructura de costos y el concepto gráfico del proyecto. Esa es la primera evidencia que ya fue compartida desde la sesión pasada. El día de hoy vamos a habilitar la segunda evidencia y a medida que avancemos las semanas, pues vamos habilitando las evidencias que hagan falta. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, está habilitada hasta el momento la evidencia GA2, 220, 501, 100, AA1, evidencia 01, que consiste en presentar al cliente el plan de trabajo, la estructura de costos y el concepto gráfico del proyecto. ¿Listo? Todas las evidencias de esta actividad de aprendizaje tienen como entrega, como fecha de entrega, el 28 de noviembre. ¿Listo? Generalmente es como la metodología que uso en la recepción de evidencias. Sin embargo, quiero que ustedes entiendan como la generalidad de este cronograma. Y es que la última evidencia, que es la evidencia número 4, correspondiente a GA2, 220, 501, 100, AA1, evidencia 4, evidencia pitch del proyecto, pues esta evidencia se va a estar anunciando en la 4ª semana del mes de noviembre. Eso significa que de la evidencia número 4 a la fecha límite de recepción de la evidencia, pues hay un tiempo mucho más corto que lo que implica la evidencia número 1, correspondiente a presentar al cliente el plan de trabajo, la estructura de costos y el concepto gráfico del proyecto, ¿sí? Entonces, hay una diferencia en el tiempo primero, de realización y segundo, de recepción de la evidencia. Entonces, esto implica que cuando presento el bloque de la evidencia que debe ser recepcionada de parte del instructor y pues obviamente presentada por parte del aprendiz, entonces tiene un bloque con la misma fecha, pero de ustedes como aprendices dependen el tiempo que le den a la ejecución de cada una. Porque si se toman una semana para ejecutar la evidencia número 1, ¿sí? Es diferente a si de pronto ustedes deciden realizar todas las evidencias al final del tiempo establecido, es decir, del 28 de noviembre, con el tiempo al límite, ¿sí? Y corriendo pues con la expectativa de si está bien la evidencia o de si no lo está. Entonces, eso ya es una decisión muy personal de parte del profesionalismo del aprendiz, porque ustedes están formándose para un tecnólogo, pero evidentemente desde esta etapa
ya deben empezar a asumir sus responsabilidades con, digamos que el tiempo y la responsabilidad que lo haría un profesional. ¿Listo? Entonces, si el cronograma de trabajo del equipo de trabajo dice que la fecha de entrega es el 28 de noviembre, entonces pues tiene que pasar algo absolutamente trascendental para que no se entreguen esa fecha. ¿Listo? Entonces los cronogramas, ya asumiéndolo como un trabajo que vamos pues a asumir dentro de la producción del contenido que ustedes están generando, ¿listo? Entonces tiene unas fechas de entrega. Y estas fechas de entrega son las que yo les propongo para el desarrollo de esta guía de aprendizaje durante el mes de noviembre. ¿Listo? Y esto ya lo habíamos venido compartiendo desde la sesión pasada, pero pues entiendo que no todos estuvimos presentes y que la grabación pues va a ser reiterada varias veces y que en este sentido pues se va a generar la retroalimentación para cada uno de los aprendices. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, por eso volvemos a reinterpretar el cronograma de trabajo y presentamos las evidencias en los tiempos establecidos para un avance significativo en el cronograma pues general del tecnólogo. ¿Listo? Entonces, volviendo al punto, lo que tenemos que desarrollar durante el mes de noviembre hace parte de la actividad de aprendizaje, elaborar las propuestas del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos y la competencia en desarrollo es la 220-501-100, formular el proyecto multimedia de acuerdo con metodologías y documentos de requisitos. Las evidencias que vamos a desarrollar son las siguientes, son 4. ¿Listo? Hasta el momento hemos socializado la primera evidencia correspondiente a GA2, 220, 501, 100, AA1, evidencia 1, presentar al cliente el plan de trabajo, la estructura de costos y el concepto gráfico del proyecto. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues estamos abordando el contenido que se encuentra precisamente en la plataforma. Bien, ¿cómo lo encuentro? Tienes que dirigirte a la fase 2, ¿sí? Entonces, es la activa proyecto 2, ¿verdad? Sí. Perdóname. Fase 1, análisis. Actividad de proyecto número 2. Aquí encontramos material de formación. Es importante que encontremos este material multimedia. Son 3 materiales, la verdad, es importante que los abordemos todos los materiales durante la sesión. Sin embargo, pues quedan colgados en la plataforma para que ustedes pues lo puedan abordar en el momento en que sea resignificativo. Entonces, en ese sentido, pues vamos a desarrollar la guía de aprendizaje. Y la guía de aprendizaje la desglosamos en fase 1, análisis, actividad de proyecto número 2, guía de aprendizaje número 2, y esta es la actividad de aprendizaje que estamos abordando. ¿Listo? La fase de proyecto es análisis. La actividad de proyecto es elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos. Las competencias técnicas a abordar son las siguientes. 220, 501, 100, 100. Formular el proyecto multimedia de acuerdo con las metodologías y documentos de requisitos. Y las evidencias a abordar son las siguientes. Esta es la evidencia que compartimos desde la sesión pasada, correspondiente a GA2, 220, 501, 100, AA1, evidencia 1, presentar al cliente el plan de trabajo, la estructura de costos y el concepto gráfico del proyecto. Bien,
¿Qué nos dice la evidencia? Que en esta ocasión vamos a abordar un informe, es decir, la evidencia es elaborar un informe en el cual se realice la simulación de presentación del proyecto a un cliente teniendo en cuenta el plan de trabajo, la estructura de costos y el concepto gráfico. Para realizar esta evidencia, como lo compartimos en la sesión pasada, y que debía ser investigado el material correspondiente a costos para la toma de decisiones, debemos realizar las siguientes actividades. Primero, analizar e interpretar el informe de requerimientos de los usuarios y los requisitos técnicos del proyecto obtenidos anteriormente. Sí, que son elementos que vienen ustedes construyendo desde las evidencias pasadas. Entonces, ¿qué propone la metodología de trabajo de las guías de aprendizaje? Que ustedes, a medida de que avanzan en las evidencias, obtienen ciertos instrumentos que van a poder ser reutilizados en evidencias póstumas para realizar los ejercicios que les están solicitando. ¿Listo? En este caso, pues hay un elemento que corresponde a los requisitos del proyecto que han sido obtenidos anteriormente. ¿Listo? Posteriormente a realizar este análisis de los requisitos técnicos del proyecto, entonces ya se puede proceder a estructurar el plan de trabajo. ¿Cómo estructuramos el plan de trabajo? Entonces, lo primero es definir los roles del equipo y el cronograma de entregas del proyecto al cliente. Después de esto, sigue la elaboración del cronograma que se debe realizar en una tabla de Excel donde se ponga las actividades a desarrollar en las filas y en las columnas distribuidas en los tiempos en semanas por cada mes de trabajo a desarrollar. Adicional a esto, se debe complementar con una estructura de costos en la que de igual manera se realiza una tabla de Excel donde se contemple la siguiente información. Primero, el análisis de los requerimientos de los usuarios, el análisis de los requisitos técnicos, la elaboración del concepto gráfico del proyecto que están desarrollando, los costos del proyecto productivo, el hosting, el dominio o uso de gestores de contenido y los que consideren necesarios, ¿vale? Para esto, pues, había una solicitud y es que debemos revisar el contenido de este material que se encuentra colgado en la guía de aprendizaje y que nos permite generar un conocimiento adicional sobre los costos en la toma de decisiones. ¿Listo? La guía nos sugiere que revisemos este contenido en el capítulo número 1, que se refiere a conceptos básicos y costos gastos. ¿Listo? Nos aparece en primera instancia un cuadro sinóptico donde podemos encontrar costos para la toma de decisiones. Nos contextualiza sobre los contextos básicos, los objetivos de los costos y gastos, y que estos se diferencian y se subdividen de acuerdo a su función, su identificación con el objeto de costos, el momento de tiempo en el cual se hacen referencia, el grado de control. Es bastante amplio, la verdad. Esta clasificación de costos es muy específica. El comportamiento según el volumen de la actividad,
su actividad en la toma de las decisiones gerenciales, su capacidad de generar movimiento efectivo, su capacidad de desaparecer o no al ingresar o reiterar un producto o servicio en el mercado, su necesidad para la operación básica de la empresa, la calidad de los productos o los servicios, su oposición con el valor de inventario y también su relación con el medio ambiente. ¿Listo? Estas son como algunas de las clasificaciones de los costos y los gastos de acuerdo a una necesidad específica. ¿Listo? Sin embargo, pues esos costos también pueden ser diferenciados de acuerdo pues a la toma de decisiones gerenciales o también a las actividades de discusión o los ejercicios propuestos. ¿Listo? Entonces, eso para lo que lo tengan en cuenta. Y pues digamos que hay ciertas definiciones sobre esos costos y sobre esos gastos, ¿no? Cuando se analiza un proyecto a detenimiento en el desarrollo de una empresa, ya sea manufacturero, comercializador o prestador de servicios, que es, por ejemplo, lo que nosotros ofertamos. Casi siempre lo que nosotros ofertamos desde este medio gráfico, desde la producción multimedia, desde la generación de contenido web. Entonces, es ese tipo de servicios, ¿sí? Ofrecemos un servicio que le va a permitir a una marca generar una página web y posicionarse en el mercado, ¿sí? O generamos un contenido que se pueda posicionar dependiendo de una parrilla de contenido que se va generando, que se va estructurando, dependiendo de los objetivos, de la misión, de la visión o de lo que se tenga en el mercado. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, voy generando una estrategia de costos, una estrategia de gastos. Eso es fundamental. Antes de que ustedes se lancen a cualquier ejecución del proyecto, es importante que analicen la propuesta de costos y gastos, porque esto va a permitir identificar cuáles son las necesidades en el mercado, cómo las van a poder suplir ustedes desde su propuesta de valor, ¿sí? Y cómo va a ser la adaptabilidad de ese contenido dentro de todo el contexto, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo analicen y lo tengan en cuenta a la hora de generar toda su propuesta de mercado. ¿Listo? Definir el costo como el valor sacrificado por productos y servicios que se espera que aporten un beneficio a un usuario determinado. ¿Listo? Ese es como el contenido a analizar. Bien. ¿Qué se está buscando en esta guía de aprendizaje? Se está buscando que realicen todo el ejercicio de análisis de los requerimientos del usuario, del análisis de los requerimientos técnicos, de la elaboración del concepto gráfico, es una primera base, aunque se supone que en este punto del proyecto formativo ya debería estar muy avanzado, pero según la directriz que me dio la instructora Gloria, pues entiendo que ustedes tienen la potestad de decidir si siguen trabajando con el proyecto formativo que tienen en desarrollo desde el inicio de la fase 1, o también pueden decidir en esta parte de la elaboración, ¿sí? Pues un concepto nuevo, un concepto a desarrollar, un concepto de pronto ya, pues digamos que no a definir porque ya en ese punto debe estar definido, ¿sí? Ya debe estar con un proceso de avance considerable que a ustedes les permita adaptarse al proceso en el que van. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues digamos que tenemos que abordar el desarrollo del proyecto formativo. ¿Listo? Perdónenme, esta ficha es, no sé si me estoy tergiversando un poquito. Ah, no, esta ficha, ¿cómo se puede? No, esta ficha está todavía empezando un poquito. Ah, no, todavía estamos definiendo con ustedes. Entonces, estamos definiendo esos elementos según el proyecto formativo que estamos estructurando, ¿sí?
pero que requiere una investigación previa. Entonces, este tipo de contenido siempre debe estar sustentado por algo. ¿Cuál es el contenido que le antecede? ¿Sí? ¿Cuál es la investigación previa que se ha hecho alrededor de ese tema? ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido de infinidad de investigaciones que tenemos alrededor de esa propuesta? ¿Sí? Entonces, en este punto de partida, donde ustedes definen cuál es el horizonte, cómo es el mecanismo, hacia dónde queremos llegar, entonces se empieza con un análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué busca nuestro público objetivo? ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Sí? ¿Y cuál es, digamos que, ese servicio que nosotros ofrecemos para satisfacer esa necesidad? Entonces, para determinar ese elemento, entonces analizamos los requisitos técnicos, elaboramos un concepto gráfico, definimos los costos del proyecto gráfico, también definimos el hosting, ¿sí? El dominio o el uso de los gestores de contenido y demás herramientas que se necesitan para conceptualizar y para iniciar ese proyecto productivo. ¿Listo? Teníamos unas indicaciones para la entrega de esta evidencia, se vendrá a ver con portada, cuerpo de trabajo, conclusiones, referencias bibliográficas y en formato PDF. ¿Listo? Para el desarrollo de esa evidencia nos hacía falta revisar una parte del contenido multimedia correspondiente a propuesta y concepto gráfico del proyecto multimedia. Nos encontrábamos en esta primera parte de la planificación, del análisis previo, y en ese análisis previo nos va a permitir identificar una estructura de la temática. ¿Listo? Entonces, lo que se considera en función a proyectos multimediales, ¿m? Es que se incluya información de diferentes temáticas que identifiquen temas comunes y también transversales para enriquecer una estructura tópica. ¿Mm? Esto lo que permite es identificar y clasificar los contenidos de la formación con el contenido para facilitar e identificar los documentos y para tener una propicia revisión, de la terminología existente en el área. ¿Listo? ¿Qué más podemos determinar? También el enfoque o el eje creativo. Entonces, cuando estamos abordando un proyecto creativo que parte de diferentes puntos de vista, ¿m? Entonces se empieza a articular el contenido para el desarrollo de una idea. Durante todo este proceso creativo, ¿m? Se alimentan evolutivamente elementos que permiten engordar el proyecto, que permiten evolucionarlo, ¿no? Más que engordarlo, es como evolucionarlo y desarrollarlo, ¿m? Complementariamente hasta que logre su proceso eh, funcional. ¿M? Entonces, en este punto, también pues suceden o se desarrollan otro tipo de espacios, ¿sí? En función a la convivencia, por ejemplo, eh, dependiendo de la temática o del contenido que se esté desarrollando, es diferente si se va a abordar, por ejemplo, una película o si se va a abordar un libro o si se va a abordar una lluvia de ideas. Entonces, es completamente diferente, digamos que el desarrollo creativo para que se tiene a cada uno de los proyectos que se estén abordando. ¿Listo? Entonces, en este sentido, lo primero que debemos hacer es
recolectar información. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles son los contenidos similares? ¿Cuáles son las eventualidades al respecto? ¿Qué cualidades debo determinar? Según la línea gráfica que propongo, digamos, cuál es el contenido que me permite a mí desarrollar mi idea posteriormente. Entonces, en este sentido, yo evoluciono la idea y voy proponiendo, pues digamos que eh, elementos que me permitan unificar la información, explorar la imaginación, desarrollar las ideas, generar conexiones, solucionar problemas, alcanzar objetivos. Puede ser un proceso cíclico, también puede ser un proceso funcional, dependiendo de todos los elementos o de los puntos de partida que se estén abordando. ¿Listo? Entonces, en este punto del proyecto, también existe un elemento fundamental y es la evaluación crítica. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está llegando este contenido a la audiencia? Aquí, por ejemplo, pueden funcionar muy bien unas herramientas que se consideran dentro de la investigación una estrategia metodológica y es, por ejemplo, los focus group, ¿sí? Los focus group permiten concentrar a un equipo de personas y presentarles cierto contenido para ser evaluado, ¿sí? Dentro del desarrollo de este contenido evaluado se obtienen ciertas estadísticas que aportan dentro de valores, ¿sí? Un análisis, digamos que ya elaborado dentro de la exploración del mismo proyecto. ¿Listo? Entonces, en este punto empieza una evaluación crítica. Lo que propongo tiene una solución o no la tiene, o corresponde a los objetivos planeados, o presenta proyectos creativos acordes a la referencia inicial, o pretende proyectar una idea, o pretende también sentir como propia la idea. Entonces, en finalidad del proyecto, pues se van determinando todas esas características que hacen parte de la evaluación crítica del mismo proyecto, ¿sí? Es un proceso de dejar la subjetividad evaluativa, ¿sí? A proyectar una objetividad del proyecto, en el proyecto, ¿sí? Que nos permite considerar si lo que proyectamos y lo que presentamos es una idea alcanzable a mediano plazo, a largo plazo o dentro del público objetivo tiene la recepción que estamos buscando. ¿Listo? Entonces va muy enfocado hacia la relación con el usuario, ¿sí? Y cómo tenemos esa interacción para que éste pueda apropiarse de lo que le estoy presentando en función al contenido. ¿Listo? Entonces, por eso nos dice, es muy importante conocer a fondo el público hacia dónde va dirigido el proyecto, la comunicación del mensaje que puede enfocar de manera más versátil los conceptos creativos y también asegurar la efectividad de la comunicación, ¿sí? Por eso es muy importante determinar la mayor cantidad de información que sirva y para digerir todo el proyecto en función a las necesidades comunicativas de la creatividad. ¿Listo? Entonces, en este sentido, pues digamos que idear digamos que una estructura, un concepto o un símbolo que requiera ser interpretado en una audiencia debe pasar por todo este proceso de construcción, de análisis, ¿sí? De consecución gráfica, de detenimiento mecanográfico, iconográfico, ¿sí? Y todos estos elementos retóricos que puedes encontrar en la consecución de la idea en sí misma. ¿Sí? Y que efectivamente te van a permitir a ti no solo para basarte en un estilo, sino para encontrar
un estilo propio y determinado. ¿Listo? Entonces, eso es como muy importante para que lo tengan en cuenta a la hora de abordar una propuesta y un concepto gráfico del proyecto multimedia. ¿Qué es multimedia? Yo no he hecho esta pregunta a ustedes que están abordando el multimedia y que efectivamente ya se la han hecho en todo el desarrollo de esta sesión. Vamos a hacerlo un poco más abordativo y desarrollar las llaves. Disculpen un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo. Instructora, no se escucha nada. La instructora solicitó un tiempo. Sí, ella indicó que iba a esperar un momento, que ya le diéramos que ya volvía. Démosle un tiempito.
¿Me están escuchando, por favor? Sí, sí, señora. Sí, Muchas gracias, muy amable. Tenemos algunas preguntas. Luz, cuéntanos. sí, instructora, compañeros y compañeras, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Instructora, nosotros tenemos varias preguntas. Voy a hacer la primera, que tiene que ver con la primera evidencia, en la cual hay varias cuestiones que nos gustaría dejar, pues que usted nos pudiera brindar claridad al respecto. Por un lado, en la guía de aprendizaje se solicitan unas cuestiones que usted ya nos la mencionó. Por otro lado, nosotros también nos guiamos por el instrumento de evaluación que le asigna unos porcentajes a cada una de las variables o indicadores de logro que se deben tener para pues lograr aprobar y cumplir con la actividad. Y por otro lado, hay un material didáctico, unos contenidos que usted nos está mostrando a tener en cuenta para el desarrollo de la actividad. Como usted misma nos mostró ahora, en la guía de aprendizaje de la evidencia 01, ¿sí? Allí prácticamente lo que nos piden es, primero, como un análisis e interpretación de lo que ya hicimos en las actividades anteriores, una para los requerimientos de los usuarios y otra para los requisitos técnicos. Y posteriormente tenemos que definir pues, los roles del equipo de trabajo, un cronograma donde vamos a nosotros en Excel, ¿sí? Establecer cómo se van a distribuir los tiempos en semanas por cada mes de trabajo a desarrollar. Y la otra parte es elaborar una estructura de costos, donde hay una serie de costos allí para tener en cuenta. Y por un lado están los análisis de los requerimientos de los usuarios y por el otro el análisis de los requisitos técnicos. Hay que tener en cuenta que en los requisitos técnicos ya están incluidos los costos de desarrollo del producto, el hosting, el dominio, el costo del dominio y pues lo que sea necesario relacionado con esto. Entonces, allí hay varias preguntas. La primera es, en el título de la evidencia aparece presentar al cliente el plan de trabajo y la estructura de costos y el concepto gráfico del proyecto. Pero si vamos a lo que nos está pidiendo ya la guía de aprendizaje, que usted la puede compartir si es tan amable que la tiene allí, o si desea yo la comparto como a usted le parezca adecuado, para que no solamente esté hablando lo que digo, sino mostrarlo. Si desea comparto pantalla o la comparto usted, instructora. En la guía de aprendizaje. La 01. Ok. En la guía de aprendizaje, eso allí, habla de presentar al cliente el plan de trabajo, la estructura de costos y el concepto gráfico del proyecto. Pero si vamos a lo que nos está pidiendo la actividad lo único que nos pide es el análisis de las actividades que ya hicimos anteriormente, definir los roles del equipo de trabajo, presentar un cronograma y la estructura de los costos en Excel. Pero en el título dice presentar el plan de trabajo y eso ahora lo vamos a ver, que eso es en la evidencia 2. También dice el concepto gráfico del proyecto. El concepto gráfico del proyecto también está en la evidencia 2. Ahora, si vamos a la estructura del informe del instrumento de evaluación donde están los porcentajes, ese lo tengo abierto, no sé si usted me permite compartir o usted también lo tiene abierto, donde nos asignan unos porcentajes por cada variable o indicador de logro, en el cual ustedes nos califican con base en esa rúbrica, ¿sí? Allí aparece que a nosotros es en ese, exacto, ahí. Exacto. En la parte de abajo aparece que nosotros, allí lo que nos piden es, bueno, aparte de la portada, la justificación, las conclusiones, todo, en la estructura del plan de trabajo definir los roles y el cronograma. Y en la estructura de costos, pues los análisis que nos están pidiendo
de requerimientos de los usuarios y los requisitos técnicos del proyecto, que son los que ya mencioné. En ningún momento allí están mencionando en este instrumento ni en la guía de aprendizaje lo que está en el título, que es el concepto gráfico del proyecto. El concepto gráfico ya va en la evidencia 2, que es el que usted hoy nos va a explicar. Entonces, sí, yo lo pregunté por el chat, fui la persona que estuvo haciendo este cuestionamiento, porque una cosa es lo que dice el título y otra lo que dice la guía de aprendizaje, otra lo que dice el instrumento de evaluación, y cuando entramos a revisar los contenidos que usted muy amablemente nos está explicando en el Sajuna, ellos entran directamente ya a la presentación del plan de trabajo, pero no teniendo en cuenta lo que nos están pidiendo en la evidencia, lo que nos están pidiendo en el instrumento de evaluación. Eso nos ha generado a nosotros pues una serie de confusiones, porque queremos desarrollar el trabajo de la mejor forma posible y de acuerdo a lo que nos están pidiendo, pero como usted puede ver, los tres componentes que como estudiantes del SENA nosotros tenemos en cuenta para las actividades, que son la guía de aprendizaje, ¿sí?, el instrumento de evaluación y el contenido ya de los temas como tal en el SENA, pues no guardan una concatenación en lo que nos están pidiendo. Entonces le agradeceríamos por favor su amabilidad de indicarnos realmente qué es lo que tenemos que entregar en esta evidencia 1, y posteriormente ya pasaremos a la evidencia 2, porque en la evidencia 2 también se repite la parte de análisis de costos en el instrumento de evaluación, pero en la guía de aprendizaje no aparece. Entonces sí, le agradeceríamos por favor aclararnos este aspecto. Gracias. Sí, claro. Miren, realmente, pues sí, el instrumento de evaluación es una herramienta que complementa cada una de las guías de aprendizaje. Pero realmente lo que uno evalúa como instructor es realmente pues el abordaje del resultado de aprendizaje y de la competencia de aprendizaje en la guía. ¿Listo? Entonces, yo no te puedo entrar a resolver porque hay concordancias, porque hay de pronto inconcordancias en pues el instrumento evaluativo, porque pues eso ya es las herramientas que están articuladas desde el proyecto curricular y desde la metodología que se está abordando y demás, ¿sí? Entonces, yo, pues, desde mi orientación, lo que les puedo decir es sigan lo que les solicita la guía de aprendizaje, porque esa es la manera en cómo yo lo estoy evaluando, ¿sí? Sí, yo tengo en cuenta el instrumento de evaluación, sí, es un elemento válido que debemos tener nosotros presentes a la hora de desarrollar, pues, todos los requisitos en cada una de las evidencias, ¿listo? Pero yo estoy más enfocada en esto. Entonces, si tú me dices, si esta decisión depende del instructor, entonces sí, la asumo. Entonces te digo, por favor, concéntrate en la guía de aprendizaje y lo que te está solicitando la guía de aprendizaje, ¿sí? Bien, de pronto hay como algunos elementos que para tu análisis seguramente no concuerdan con la titulación de alguna evidencia y demás, ¿listo? Pero es la guía de aprendizaje y de esa manera está constituida. Yo no puedo entrar a generar ninguna alteración o algún, digamos que de pronto no puedo, porque es que las guías ya están en la plataforma, ¿sí? Entonces, digamos que mi deber como instructor es ejecutar la información que se hace directriz desde la guía de aprendizaje y que aborda cada una de las competencias que se están abordando en el desarrollo de la formación. ¿Listo? Entonces, en este sentido, pues a mí como instructor que te estoy evaluando sobre esta competencia, pues me pesa mucho más la guía de aprendizaje. Yo tengo en cuenta el instrumento evaluativo,
pero sí, puede que hayan, y te agradezco obviamente toda esta rigurosidad que has permitido en la evaluación y en el análisis de de evidencia versus instrumento de evaluación. Pero no te puedo decir, tengo la potestad de modificar la guía de aprendizaje, porque en este tipo o en esta modalidad de formación no lo puedo hacer, ¿sí? Las guías están ya estructuradas, organizadas desde el contenido del programa y mi labor como instructor es ejecutarlas, ¿listo? Entonces, en ese sentido, pues no puedo entrarte a modificar la guía. Yo tengo algunas otras potestades de pronto en cursos complementarios y demás. En ese sentido, de hecho, yo formulo las guías de aprendizaje, pero en el contenido del tecnólogo formativo no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, las guías están en el programa, están ya estructuradas, organizadas, los instrumentos de evaluación también lo están. Entonces, lo que podemos llegar a hacer es un consenso, simplemente es como, bueno, te digo que como desde mi instrucción, desde mi rol como instructor, ejecutor en el área técnica, te puedo decir, bueno, de pronto hay algunas incongruencias entre la guía de aprendizaje, entre el instrumento de evaluación, lo puede haber, se entraría de pronto a revisar y se dejaría pues la anotación para que pueda ser consultada en el comité académico y demás. Por supuesto, cuenta con mi apoyo para esa novedad. Estaré solicitándolo, estaré reportando. Muy valioso el aporte que nos haces, pero si en este sentido pues lo encuentras como que no va acorde al desarrollo, al proceso formativo, entonces te digo, bueno, mi forma o mi fórmula para orientarte nuevamente es decirte, guíate o déjate, digamos que estructurar en el desarrollo del proceso formativo por la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es el instrumento que ustedes deben llevar debajo del hombro. Entonces, en este sentido, pues es como el instrumento, la Biblia que ustedes necesitan para desarrollar todos los contenidos del proceso formativo. ¿Listo? Entonces, si de pronto encuentras como algún conflicto con el instrumento de evaluación, no te preocupes por eso. Sí, también lo hemos notado, no te preocupes, no eres la única persona. También hemos hecho el comentario desde la parte de instructores, desde la parte de aprendices, también se ha hecho muchas veces. Pero entonces, en este sentido, les decimos como, bueno, si te puedo ayudar de alguna manera, es por favor que te orientes en la guía de aprendizaje. Y si la guía de aprendizaje te da los pasos que debes seguir, entonces, por favor, céntrate en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, en este sentido, ¿qué debemos hacer para la guía GA2, 220, 501, 0, 1, 100, AA1, evidencia 2? Vamos a elaborar la propuesta de proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a desarrollar esto? Primero vamos a realizar el diseño, perdóname, no sé si estoy en esto. Sí. Es que sería la siguiente. Sí, esa es la segunda evidencia, disculpa. La primera evidencia, entonces, es presentar al cliente el plan de trabajo, la estructura de costos y el concepto gráfico, ¿sí? Es la forma en cómo ellos denominan todo el contenido que le están solicitando la evidencia, ¿sí? Entonces,
Si no sabemos cómo se hace el concepto gráfico de un proyecto, porque ya lo hemos revisado en el material de trabajo, ese concepto gráfico del proyecto, ustedes lo logran con el análisis de la estructura, perdón, con el análisis y la interpretación del informe de requerimientos del usuario. Es decir, ¿qué necesita mi usuario? ¿Sí? Entonces, ustedes han identificado que en la población X, ¿sí? Hay una necesidad X y que esa necesidad va a ser abordada desde nuestra propuesta de valor. ¿Listo? Entonces, en esa función van a determinar qué se está aportando a partir de los requerimientos del usuario y de los requerimientos técnicos, ¿sí? ¿Qué necesita que yo le oferte, que yo le proponga, que yo le dé? ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues propongo mi propuesta de proyecto. Luego, el cronograma. Es que el cronograma es elemental para organizar, ¿sí? Entonces, definimos fechas, definimos temporalidades. Entonces, ¿qué se sugiere? Que de pronto organices, entonces, unas filas con las actividades a desarrollar y unas columnas que correspondan al tiempo en que se deben desarrollar esas actividades. ¿Listo? Entonces, para eso, pues utilizamos un instrumento que puede ser Excel, o que puede ser las editables de Google Sheets, ¿sí? Entonces, alguna herramienta o desde Word también lo pueden hacer ingresando una tabla de contenido donde ustedes puedan subdividir en columnas y filas y así organizamos el plan de trabajo. ¿Listo? Luego, ¿qué va a hacer? Elaborar esa estructura de costos. Entonces, para que quede claro. Perdón, no quisiera interrumpirle, pero como está hablando del cronograma, antes de que pase a la estructura de costos, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro, por supuesto. Nosotros también como ya estamos haciendo este informe, ya lo tenemos bastante avanzado, pero pues teníamos esas preguntas que le hice ahora y le agradezco mucho, que ya nos basamos solamente en la guía de aprendizaje. Cuando estábamos haciendo el cronograma nos surgió la siguiente pregunta, no sé si a los demás compañeros que también están aquí en los otros grupos les sucedió lo mismo. Y es que en el cronograma nos dice que tenemos que poner los tiempos en semanas por cada mes de trabajo a desarrollar. Entonces nos planteamos si ese cronograma era para esta parte del trabajo que debemos desarrollar, que corresponde básicamente a presentarle la propuesta ya al cliente, ¿sí? O si ese cronograma, como habla de meses, tiene que ser de todo hasta el final, que se supone que esta formación dura 2 años, ¿sí? Y ahí nos quedamos con esa pregunta, es hasta que le entregamos ahora la propuesta al cliente o la propuesta, no más. O como habla de meses, tiene que ser hasta el final allá, dentro de 2 años que estamos terminando el técnico. Gracias. Sí, correcto. Yo les había compartido la sesión pasada que este cronograma debe ser estructurado con el tiempo del proyecto formativo. Entonces, el objetivo de la ejecución de este cronograma es que sea durante la etapa lectiva, ¿sí? Entonces, ustedes van a cronometrar los 2 años del tecnólogo, ¿sí? Y a eso le restan los 6 meses que son correspondientes a la etapa práctica. Entonces, en función a ese tiempo, van a abordar la construcción del cronograma. ¿Listo? Entonces, es prácticamente abordar toda la etapa lectiva del proceso formativo. Eso es básicamente. Instructora, cuando usted habla toda la etapa del proceso formativo, ¿se refiere a los 2 años?
Ustedes tienen un tiempo de etapa lectiva y un tiempo de etapa práctica, ¿sí? Etapa práctica son 6 meses, ¿sí? Entonces, si tu proceso formativo dura 2 años, entonces tienes que restarle 6 meses que son de etapa productiva y entonces el resto de tiempo te da lo que es la etapa lectiva. ¿Listo? Es Yo le decir, pregunté eso a Gloria. año y medio. Espérame un segundo, yo te confirmo. No sé si ella me habrá respondido con esta información. Espérame un segundo. Instructora, creo que este programa dura 27 meses. Entonces serían 21 meses de cronograma. Correcto, así sería entonces, 21 meses de cronograma. Ujú. Instructora, y las actividades para esos 21 meses serían las que salen a partir de las guías de aprendizaje de cada una de las actividades que hay que desarrollar, porque ahí está el paso a paso de esos 21 meses y ese Correcto. cronograma sería larguísimo, porque imagínense todas las actividades que todavía nos faltan por presentar en 21 meses de curso. ¿Sí me explico? O sea, ¿de dónde sacamos esas actividades Pero que vamos a hacer? compañera, Pues de esto ahí. es una simulación, o sea, la Sí. idea es simular lo que le vamos a entregar a un cliente. Entonces, en este caso, Correcto. vamos a durar un mes entregándole la página, el logo. Vamos a durar un mes haciendo el botoncito para pagos. Entonces, ese es el cronograma, es simulado. Toda la guía es simulada, los costos son simulados. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Eso es efectivamente. No, sí, Ustedes está van bien. a hacer una proyección, ¿sí me entienden? En Pero- función al desarrollo de este ejercicio, entonces, pues una base es el tiempo del tecnólogo, ¿sí? Pero digamos que eso se maneja realmente en función a cada proyecto. Entonces, pues como les digo, o sea, realmente pueden valerse del tiempo del tecnólogo y ese es el tiempo que se les da, pues para que articulen toda la propuesta, ¿sí? Y pues digamos que eso les permite a ustedes tener como un ADN, algo que nosotros llamamos, por ejemplo, en producción audiovisual. Es como, bueno, mantener el ADN de este contenido por un tiempo hasta que nos soliciten renovarlo o reactualizarlo o reinventarlo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues digamos que sí, en función al cronograma, nosotros le decimos, bueno, hay una ayuda y la ayuda es que ustedes se dejen llevar o se dejen organizar por el tiempo del cronograma de la etapa lectiva, ¿sí? Entonces, durante ese tiempo, entonces define cuál va a ser la estrategia con tu cliente y cuál va a ser la manera en la cual se va a socializar el contenido, cuál va a ser la elaboración, el desarrollo del contenido, de acuerdo a los roles de tu equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vas a desarrollar. Instructora, tal vez no supe hacer mi pregunta correctamente. Sí, puede ser una proyección que al final planteemos a grosso modo lo que vamos a hacer, pero si usted dice que tiene que ser para todo el tiempo que vamos a estar recibiendo la formación, ya mencionamos que serían entonces 21 meses y esos 21 meses tendrían que estar organizados de acuerdo a las diferentes actividades que habría que desarrollar para llegar al producto final, que es la página web. Todos los que estamos aquí estamos estudiando este curso porque precisamente no somos expertos en este tema y conocemos aspectos puntuales, pero no el total de la presentación de un proyecto. Si ya hay alguien que lo haya hecho, pues estupendo, pero pues yo estoy aquí, he hecho tengo alguna experiencia en esa parte, pero no de la manera en que espero obtener la formación en el SENA. Entonces, sí, profesora e instructora, con base en el contenido que nosotros estuvimos revisando en la página de Sajuna, allí se plantean una serie de cronogramas con unas responsabilidades. Nosotros ya lo estuvimos elaborando, ¿sí? Donde dice quién sería el responsable, el consultor, el informado, de acuerdo a lo que ahí establece. Correcto. Está bien. Pero, Correcto, no, sí. pero allí no se definen todas las fases que debería tener el proyecto. Entonces, en ese sentido, le agradeceríamos su amabilidad
si nos puede indicar dónde están todas esas fases para que las utilicemos de base para hacer el cronograma. Gracias, instructora. Claro, por supuesto. Mira, yo creo que nos podemos basar de pronto en esta estructura que pues hace parte de la conceptualización y el concepto gráfico. Entonces, plantea 5 etapas. La primera etapa es idear, ¿sí? Durante esta etapa se genera las ideas posibles, se piensa fuera de la caja, se busca alternativas de acuerdo a ese estudio del cliente que ya se ha venido desarrollando, se innova el proceso del problema. Entonces, durante esta etapa, perdóname, tiene un orden. Entonces, primero, empatizar, que es como todo el proceso de design thinking. Entonces, en esta etapa se investiga, ¿sí?, las necesidades de los usuarios, se entiende la empatía del problema, se trata de resolver. Entonces, durante esta etapa se investiga el consumidor, que es la etapa que estamos desarrollando en este momento, ¿sí? Si te das cuenta, el desarrollo de la guía de aprendizaje está articulada a esta proyección que se tiene del desarrollo, pues, de la idea de proyecto web. ¿Listo? Entonces, en este caso, la primera etapa consiste en investigar. Entonces, consiste en identificar los usuarios, en entender la empatía con esos usuarios, en resolver el problema de ese usuario. Entonces, identificar las cualidades de ese instructor, ¿sí?, de ese consumidor, perdón. Una vez desarrollas el proceso investigativo, entonces defines, ¿sí? ¿Qué vas a hacer en definir? Entonces, pues defines la estrategia a desarrollar, entonces defines las necesidades, los problemas de los usuarios, la hora de poner sobre la mesa la información, se analizan las observaciones, se sintetizan los problemas centrales, ¿sí? Entonces se identifican los roles del equipo. Entonces, evidentemente, aquí ya empiezo a identificar, entonces, dentro de los roles de mi equipo, quién me puede ayudar de pronto con un elemento de estructura, que me puede ayudar con un elemento de redacción, que me puede ayudar con un elemento estético, retórico, contextualizador, conceptualizador, simbólico. Entonces aquí vamos definiendo como qué necesito, ¿sí? Necesito un ingeniero, necesito un diseñador gráfico, necesito un ilustrador, necesito un guionista, ¿qué necesito? Entonces, eso lo define la necesidad del proyecto. ¿Listo? Por eso está la etapa de definir. Luego, entonces, ideamos. Durante esta fase, entonces, se generan las alternativas, ¿sí?, para resolver, identificar ese problema y generar unas soluciones innovadoras dentro del planteamiento de ese problema. ¿Listo? Entonces, bueno, hay una definición del problema, si hay algo que está pasando, hay alguna anomalía ahí, ¿qué voy a proponer? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es mi producto de valor? ¿Cuál es el objetivo que necesito construir? ¿Listo? Y una vez ideas, entonces ya pasas al proceso de prototipar. ¿Listo? Durante esta fase, entonces, construyes la solución a ese problema. Entonces, identificas la solución a ese problema encontrado, construyes un equipo, construyes las versiones económicas de ese producto final, así sea en papel, pero prototipas, diseñas, dibujas, construyes, proyectas, imaginas, ¿sí? Entonces,
En este caso, pero ya es un paso más allá de la imaginación, a llevar a ponerlo en papel, ¿sí? A decir, esto es lo que voy a hacer, lo que voy a construir, esta es la maqueta, se ve de esta manera, ¿listo? Y ya, pues, el tasteo, que consiste en prototipar la última fase del design thinking, y existe o consiste en figurar de manera evaluativa, ¿m? O de generar una evaluación del producto o del servicio, ¿sí? Entonces, es volver a las etapas anteriores, pero ponerlas a prueba, ¿sí? Identificando interacciones, alteraciones o incluso refinamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta propuesta del desarrollo del concepto gráfico te puede ayudar a ti a definir una estructura de lo que quieres construir, ¿listo? ¿Cuál es la primera parte? Empatizar. La segunda parte, definir. La tercera parte, idear. La cuarta, prototipar. Y la 5, testear. ¿Listo? Entonces, en función a estas fases, puedes empezar a construir un cronograma de trabajo. Y obviamente esto lo va a modificar el tipo de proyecto con el que estés evaluando. ¿Listo? Bien. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud, comentario hasta el momento. Vamos a socializar Muchas hasta el gracias. momento la Gracias. evidencia número 1. Gracias a ti también por esas preguntas, son muy valiosas, por supuesto, estamos aquí para desarrollar todos esos elementos, ¿listo? Muchas gracias a ti, entonces, aprendiz, por tu cooperación. Vamos a, en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de solamente reforzar la actividad de aprendizaje número 1. La actividad de aprendizaje número 1 ya está habilitada en la plataforma de Sajuna. Por favor, la encuentran de la siguiente manera. Evidencia GA2, 220-501, 100 AA1, evidencia 1, presentar al cliente el plan de trabajo y la estructura de costos y el concepto del proyecto. Ya está habilitada en Sajuna. ¿Qué debemos hacer? Analizar e interpretar el informe de requerimientos técnicos, estructurar el plan de trabajo, que consiste en generar un cronograma, y también elaborar la estructura de costos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos elaborar en la evidencia 1, GA2, 220, 501, 100, AA1, evidencia 1. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Cualquier duda, inquietud o comentario, por favor, me lo hacen saber en el chat interno, no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando esté pues en los horarios establecidos de atención, ¿listo? Que Instructora, generalmente pues es un horario bastante extenso, de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿listo? Yo estoy en ese horario predispuesta a solucionar cualquier inquietud, duda o responsabilidad que tengan al respecto. ¿Listo? Por el momento, pues vamos a desarrollar esta actividad de aprendizaje que consiste entonces en abordar cada uno del análisis, de los elementos de análisis de ese proyecto web que estamos proponiendo. ¿Listo? instructora, Buenas noches, sí señor, buenas noches. cuéntame por Una favor. preguntita, la evidencia que que acabamos de hablar, todo esto, pues la clase, esa es la primera evidencia. La que usted activó hoy, esa evidencia no se tocó nada del tema de, o es que estoy confundido, la verdad. ¿Sí me entiendes? Usted activó hoy otra actividad, ¿verdad? No, Sí, hoy no hemos hablado de la evidencia 2, nos hemos quedado Eso. solo en la evidencia 1. no, Ok. señor, solamente reforzamos la evidencia 1 y vamos Ok. a dejarlo hasta ahí. Ya, listo, ¿Listo? dale. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dale, sí. ¿Listo? Dale, gracias. Listo.
Vamos hasta ahí. Necesito, por favor, que se concentren en hacer un buen cronograma, en que se distribuyan las actividades a desarrollar, definan las cualidades que existen dentro de todos los roles o integrantes del equipo, ¿sí? De pronto algunos tienen cualidades hacia una actividad que a otra, entonces en ese sentido, pues digamos que ahí es como van a irse organizando. Necesitan conocerse, evidentemente. Es importante que de pronto si están desarrollando equipo de trabajo, necesiten conocer las habilidades de cada uno y en base a eso, pues empiecen a identificar en qué podrían colaborar, ¿sí? Entonces, de pronto algunos son más programadores, ¿sí? Algunos son más diseñadores, algunos más administrativos, ¿sí? Algunos más productores. Entonces, en ese sentido, van a ir determinando cuáles son las actividades y en función pues a las fases también que necesitan ir construyendo. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí porque tengo que conectarme a otra sesión. Muchísimas gracias por estar acá. Quedo entonces atenta, vamos a dejarla en esa sesión, en esa evidencia. Vuelvo y reitero, voy a enviarla al grupo de WhatsApp. Discúlpenme otra vez. Vamos a reiterar la evidencia, activar. Estamos aquí todavía, no tengo problema con que nos demoremos otro poquito, no tengo problema con eso. La intención es que todos desarrollen el ejercicio de manera ideal. ¿Qué debemos hacer? Analizar el cliente, analizar el objetivo, ¿sí? ¿Qué necesita el usuario? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué le propongo? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Sí? Y en función a esa propuesta de valor, organízalo, estructúralo, ponle fechas, ponle metas, ¿sí? Ponle un camino. Esto hace parte de nuestra función, hace parte de nuestra vida, hace parte de nuestras actividades a las que nos vamos a dedicar. ¿Listo? Entonces, organicémosla. En esto consiste esta actividad, en organizar, ¿sí? Y esto les va a servir para todos los proyectos que vengan posteriormente. Bueno, estamos abordando un proyecto. ¿Cómo empezamos? Primero, poniéndole fechas, poniéndole números, poniéndole cantidades, poniéndole valores, ¿sí? ¿En cuánto se vende? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto proyecto? ¿Qué requiero? ¿Listo? Entonces, es un análisis muy hacia el proyecto, hacia las necesidades de los costos, hacia qué necesita, hacia el equipo de trabajo que necesita, hacia las actividades que necesita. Entonces, es muy de análisis, ¿sí? Por eso, pues, nos detenemos como, bueno, tal vez de pronto las herramientas técnicas aquí, Excel les puede ayudar un montón con esto. Excel es la mejor herramienta para esto. ¿Listo? No sé, yo les hablo desde donde lo sé. No sé el tema de la construcción de la página web, aunque pues nosotros sí lo manejamos desde la producción audiovisual. Les voy a mostrar un poquito. Siempre me gusta como mostrar. Esto ayuda mucho. Y es, por ejemplo, un proyecto. Ahorita estoy desarrollando un proyecto. Les voy a compartir aquí en pantalla ya para terminar esta sesión. Ok, es un proyecto de producción audiovisual, es un proyecto de animación, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entonces, primero me organizo, ¿sí? Primero encuentro una manera de comunicarme con mi equipo, ¿sí? De decirle, bueno, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted va a hacer lo otro, usted va a hacer lo otro. Y nos organizamos en un tiempo, ¿listo? Entonces, en ese tiempo, pues voy a organizar y voy a construir un montón de carpetas como productores, que esto es muy, muy vista de productor y yo aquí tengo todo el dominio para decirles cómo me empiezo a estructurar en un proyecto. Entonces, obvio, empiezo a crear una cantidad de carpetas, todo lo que necesita mi equipo, empiezo a conversar con ellos, tenemos reuniones cada semana, ¿sí? Ahorita, de hecho, más tarde tengo reunión con ellos, entonces, bueno, estamos ahí como camellando en ese aspecto. Pero bueno, me empiezo como a organizar de pronto aquí en cronogramas y presupuestos. De pronto empiezo aquí. Esto les puede ayudar mucho a ustedes. ¿Listo? ¿Qué hago? Entonces, bueno, miro la dimensión del proyecto,
me organizo en meses, ¿sí? Empiezo a organizar entonces las actividades aquí en las filas. ¿Cómo las organizo yo desde mi parte productiva? Las organizo desde las etapas, ¿sí? Por eso ahorita las etapas que les mostré a ustedes son muy importantes y que ustedes las tienen en Sajuna, ¿sí? Yo la manejo desde mi área porque yo me las sé, o sea, yo sé cuáles son mis etapas de producción acá. Entonces, yo sé que hay una etapa de desarrollo, hay una etapa de preproducción, producción, postproducción, distribución, finalización. Yo conozco eso, dimensiono eso. Entonces, yo creo que es muy importante para ustedes que ustedes aprendan a dimensionarse también en lo que les facilita de pronto esta primera aproximación. Esto es valiosísimo, ¿sí? ¿Cómo empiezo? Empatizo, analizo, investigo, se parece mucho a lo que hacemos nosotros. Analizo, luego defino, ¿listo? Luego ideo, luego prototipo, luego testeo. Ahí está el cronograma completo. O sea, realmente están las 5 fases organizadas para que ustedes las definan y las adapten a esto, ¿sí? A esto. Entonces, es llevar eso a esto. Entonces, ¿cómo lo organizan? Entonces, pues bueno, aquí entonces seguramente no va a ser preproducción, sino que va a ser lo correspondiente a esta primera etapa que les proponen aquí, que es empatizar. Entonces, pongo aquí empatizar. ¿Listo? Luego entonces digo, bueno, voy con la siguiente etapa que es definir. Entonces voy con esta etapa aquí que es definir. ¿Listo? Luego voy con la siguiente etapa que entonces aquí es, ay, perdónenme, es que tengo muchas ventanas abiertas. Ya me pierdo. Idear, ¿sí? Idear. Entonces luego yo idear, llevo a este cronograma y lo pongo aquí. ¿Listo? Entonces, de acuerdo de todas las etapas, ustedes van organizando. Entonces, le ponen fechas. Bueno, empiezo julio, bueno, pongo las fechas acá. Luego, agosto, bueno, que voy en agosto. Luego, que voy en septiembre. Que voy en octubre. Que voy en noviembre. Y así. ¿Listo? Pero, Hasta que instructora, ustedes logren el objetivo del proyecto. ¿Listo? Perdón, instructora, está muy bien Sí. ese cronograma porque usted conoce todas las etapas del desarrollo del proyecto. Vuelvo, insisto, con lo que pregunté anteriormente. Nosotros desconocemos todas esas etapas porque la mayoría de los que estamos aquí no hemos desarrollado un proyecto con todas esas características. Lo que le estábamos entendiendo era que en el cronograma incluíamos esas 5 fases basados en el diagrama de Design Thinking y en cada una ya decíamos pues lo básico que hay que hacer y proponíamos una serie de tiempo, pero nosotros no tenemos todavía la información y el conocimiento para saber exactamente todas esas etapas que usted nos está mencionando y más aún saber para cada uno cuánto tiempo específico nos vamos a demorar, también teniendo en cuenta que no sabemos las fechas en que el SENA nos va pidiendo esas actividades porque no están dentro del cronograma que está en Sajuna, por lo cual nosotros también vamos evolucionando en la medida que ustedes como instructores nos van pidiendo los productos. Entonces, como no tenemos todavía esa información, esa la tendríamos ya después, cuando hagamos el curso ya vamos a poder definir lo que usted dice que usted ya sabe, esas etapas. En el cronograma sugiero que podamos poner estas fases, pero nosotros no podríamos llegar a esa discriminación tan específica porque no tenemos las bases para hacerlo. Sí, claro, no, obviamente. Si ese cronograma, a ver, yo te digo desde mi experiencia, este cronograma no es ni la mínima parte de lo que fue al principio, ¿sí? Entonces, te muestro como ver un proyecto que se está desarrollando en este momento y que tiene todo el proceso de elaboración web y demás, sí, sí lo tiene, pero se va modificando, ¿listo? Entonces, no se preocupen, pues tampoco es tan estricto, o sea, tampoco yo no voy a ser tan cuchilla con ustedes de decirles, no, es que si no saben, mejor dicho, todo lo que toque hacer, entonces no funciona. No, no, no. Obviamente está sujeto a lo que conocemos hasta el momento, a lo que proyectamos hasta el momento, ¿sí?
y que seguramente van a venir muchas actividades que se van a ir articulando y que se van a ir construyendo paulativamente, ¿sí? Y que van a ir alimentando ese cronograma. Traza una base, ¿sí? No, yo siento que de pronto, discúlpame, siento que de pronto te estás complicando mucho, ¿sí? Entonces, traza una base, ¿sí? Trázalo de lo que te digo, la margen de los 2 años del tecnólogo, réstale los 6 meses del tecnólogo, de la etapa productiva, eso te da la etapa práctica, ¿sí? Y ahí distribúyelo, mira, son 5 etapas, ¿sí? Trata de darle un tiempo paulatino y también un tiempo más o menos similar a cada una de las etapas. Y con el tiempo te vas a ir dando cuenta cómo vas a ir modificando esas etapas. De pronto te das cuenta que una etapa dura más que otra, ¿sí? Entonces, eso te lo va a ir dando la experiencia, la práctica, ¿sí? Por el momento, yo no te voy a exigir que tengas una discriminación de actividad por actividad, porque no estamos en la capacidad de eso todavía, pero sí te voy a solicitar, por favor, que hagas una discriminación por fases, ¿sí? Y que te estructures y que te organices en los tiempos que tienes proyectado para la realización de la etapa práctica, de la etapa lectiva, ¿sí? Entonces, es solamente eso, no te voy a exigir que tengas una discriminación por actividades específicas. No hemos llegado hasta allá y nos falta tiempo todavía para llegar a eso. Estamos, de hecho, mira, me ha tomado 2 semanas para tratar de explicarte la primera evidencia. No sé realmente si voy a lograr llegar a la cuarta. Entonces, vamos viéndole, tampoco es tan estricto, ¿listo? Pero sí que puedas discriminar y que puedas distinguir cada una de esas etapas que se proponen desde una proyección del design thinking. ¿Listo? Es por eso. Así sería. Entonces lo manejaríamos de esa manera. ¿Vale? Profe, disculpe, buenas noches. Buenas noches, sí señora, cuenta. Profe, mire, por ejemplo, en el grupo donde yo estoy trabajando tenemos pues como tal muchas dudas, ¿no? Pero también tenemos pues prácticamente una idea de lo que nosotros queremos hacer. O sea, con el cliente lo que queremos hacer es una página web que le permita al cliente como ofertar todos los servicios que él está ofreciendo, ¿no? Como nos había dicho la instructora Gloria, como vamos a trabajar sobre una empresa real, ¿cierto? Sí, correcto. Yo tengo dos dudas. La primera es, vamos a demorar prácticamente todo lo que dura la carrera diseñando la página web o nosotros vamos a aprender a hacer otras cosas más. Esa como que sería la primera. La segunda es, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, pues lo que hemos hablado con el usuario de la página web y según la actividad que nosotros tenemos que presentar, ¿cierto? Si él nos dice, nosotros queremos una página comercial donde yo pueda mostrar, como es una inmobiliaria, los inmuebles, él pueda mostrar lo que va a vender, los servicios y todas esas cosas. Entonces, mi pregunta es, según a lo que el cliente nos dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que presentarle a usted? O sea, el diseño de cómo nos va a quedar la página, porque es que a mí me parece que con todo lo que se ha hablado hoy, y yo estoy casi que segura que por lo menos, si no es el 100%, el 80% de los que estamos acá estamos pero reperdidos, ¿sí? Entonces yo lo que digo es, lo que tenemos que hacer es según lo que nos están pidiendo ahí, o si es posible que nos profundicen un poco más, o sea, como que sean los temas más claros, como que mire, esto es una página web, los costos se sacan así, o sea, como más a la realidad y no al concepto teórico que se está manejando, porque es que realmente no se entiende nada, o sea, realmente estoy perdida. Estaba perdida al inicio, ahora quedé más perdida que horrible.
A ver, es que yo siento que ustedes se están anticipando de más, ¿sí? Todo esto tiene un proceso, ¿sí? Tiene una consecución de una evidencia tras de otra. Yo presento el bloque de las evidencias que se deben desarrollar, pero deben ir paso a paso, ¿sí? A ver, vamos a una evidencia que apenas les está solicitando el análisis de lo que están proponiendo, ¿sí? Entonces, Sí, es doctora. precisamente determinar el cliente, ¿sí? Es determinar, bueno, cuál es mi nicho poblacional, ¿sí? Es mi idea de proyecto, hacia dónde va dirigido. Entonces, es un primer análisis, ¿sí? Es determinar cómo es el contexto, ¿sí? ¿Quién va a recibir mi idea? ¿Cómo la va a recibir? ¿Sí? Y ya posterior a esto, pues viene definido todo lo que tú dices. Sí, van a generar una propuesta web para un proyecto, pero eso no es tan de la noche a la mañana. Eso lleva todo un proceso que requiere toda una construcción gráfica, requiere una construcción estilística, retórica, semántica, simbólica, ¿sí? Entonces, hay todo un proceso detrás de toda esta construcción. O sea, no es solamente definir elementos e ir a crear la página web, sino realmente tomarse el tiempo para analizar todo este proceso. ¿Listo? Sí, Entonces, profe. es Entonces, por ahí. Y vamos a la primera evidencia, es analizar el mercado. Es decir, ¿qué propongo? ¿A quién se lo propongo? ¿Qué está pasando en el mercado? Y hacer ese análisis, ¿sí? Y en función de la estructura es definir un cronograma de acuerdo a las fases que les estamos proponiendo en el concepto gráfico y en base a eso, pues ya, desarrollar, ¿sí? por eso, Es profe. Pero entonces lo que nos dicen a nosotros, simulen fechas, simulen costos, que todo sea simulado, pero es que la simulación de nosotros en el aprendizaje, pues prácticamente es maluca porque no tenemos ni la más mínima idea de cuánto podemos simular un costo, ¿sí? Entonces nos dicen, vaya y simule un costo de un producto o de un servicio o del hosting o de eso, pero ¿cómo nosotros podemos sacar esas simulaciones? O sea, para que más o menos nosotros empecemos a, a tener como unas ideas reales, no quedarnos en que yo puedo poner 1,000 pesos, ¿no? O 2,000 pesos, un ejemplo, ¿cierto? En un costo, pero resulta que estoy totalmente desfasada. Entonces, eso es lo que yo no puedo entender. O sea, cómo nosotros nos vamos a ir como más hacia lo que es. Pero compañero, lo del precio de hosting y de host costos, eso sí se puede manejar porque la página por donde uno investiga el hosting o el dominio, perdón, ellos dan un precio. Y otra cosa, ¿cómo es que se llama eso? ¿Dónde está el contenido que nos ayuda? Ahí sobre la página web, ahí dice cómo es el comienzo de cómo realizar una página web. Con base a eso, pienso yo, ¿no? Se puede uno basar un cronograma. correcto. Pienso que hay que primero revisar contenido completo. Pues igual las sesiones no nos dan el tiempo para realizar todo el trabajo autónomo que ustedes deben realizar. Sin embargo, pues, ya, Dios mío, tengo la presión ahí encima. Pero, pues por favor, revisen este primer contenido de propuesta y concepto gráfico del proyecto multimedia. Si aquí les están dando la información que ustedes necesitan para empezar la construcción. O sea, hay unas metodologías, hay unos objetivos que ya hemos venido desarrollando desde la sesión pasada. Es primero de identificar las necesidades del proyecto, que es lo primero que hacemos, es un análisis previo, ¿sí? Antes de proyectar cualquier cronograma, antes de identificar cualquier objetivo, antes de identificar cualquier meta, hacemos un análisis previo de
todo el contexto, de todo el panorama que sugiere alrededor de nuestra idea, ¿sí? En función a ese proyecto. Entonces, se han definido unos objetivos, hay unos objetivos generales, hay una metodología de trabajo, ¿sí? Que se puede proponer para eso. Y en función a eso, entonces ya llega la recopilación de datos, ¿sí? Entonces, eso empieza con un cronograma de actividades, ¿sí? En las cuales se proyecta pues el desarrollo del proyecto, permite constituir en un espacio cronológico, estimular los tiempos, ¿sí? Tienen la potestad de equivocarse, por supuesto, o sea, yo no voy a devolverles una evidencia porque ustedes no corresponden al tiempo específico, evidentemente tengo que ilustrarlos al respecto, pero efectivamente que esta evidencia lo que sugiere es un análisis primario, un análisis inicial del proyecto y determinar el contexto, saber hacia dónde va y los tiempos que tenemos proyectados para ejecutarlos. Y es como la primera base que se tiene en cuenta al desarrollo de un proyecto. Hay muchos elementos que desconocen, sí se van a ir conociendo con el tiempo, no podemos abordarlos todos desde ya, pero sí pueden tener un análisis previo de la proyección, ¿sí? Hacia dónde van, cuál es el contexto, quién me va a comprar, cómo lo va a recibir, ¿sí? Quién es mi usuario, quiénes lo va a consumir. Entonces, en ese sentido es donde se empieza a recolectar esa información. Requiere investigar, sí, requiere mucho trabajo autónomo por parte de ustedes, requiere que ustedes se tomen el tiempo para decir, bueno, estoy hablando de economía sostenible, ¿sí? Economía ecológica. Entonces, investiguen sobre todo lo que tiene que ver con ese concepto, sobre todo lo que tiene que ver con esa temática y sobre todo los proyectos que se están abordando sobre eso. ¿Listo? Entonces, sí es un trabajo muy hacia específicamente el proyecto, hacia conocerlo y en función a eso, pues ya lo vamos desarrollando, ¿sí? Entonces, esa primera aproximación, es definir entonces en ese sentido cuál es, digamos que, el primer panorama al que se enfrenta esa necesidad de solucionar un problema. ¿Listo? Entonces, por eso nos dice, ¿cómo proyecto un presupuesto y unos recursos? Entonces, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en los proyectos de gestión y definición de los recursos que se utilizan a lo largo del proyecto, ¿sí? Es definir tres grandes grupos dentro de los recursos de aprendizaje. ¿Cuáles son? Los presupuestos, los recursos que vienen constituidos por el capital, ¿sí? Que hace referencia al monto destinado para la adquisición de bienes que se necesitan para la construcción del proyecto, que van a ser ejecutados solo una vez y que pueden ser ejecutados al principio del ciclo del proyecto, ¿sí? Entonces tú dices, pues no sé, voy a crear una agencia de publicidad, ¿sí? Esa agencia de publicidad necesita equipos de oficina, necesita computadores, CPUs, discos duros, discos extraíbles de almacenamiento, qué sé yo. Entonces, todo eso se sugiere como elementos de capital, ¿sí? Que hacen parte, pues, de esos elementos que entran dentro de los costos y los gastos del proyecto, ¿sí? Que para eso tienen que revisar el material adicional que les incluye la guía. Entonces, no solamente están los elementos técnicos, sino que también está el personal. Entonces, ¿a quién necesitas? ¿Cuáles son las personas dentro del proyecto? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que desarrollan cada una? ¿Cuáles son las actividades que desarrollan desde cada perfil? ¿Cómo se proyecta cada perfil? ¿Sí? Y después de eso, entonces viene la producción. ¿Qué establece cada actividad? ¿Qué se estima en cada producción?
cuáles son las maquinarias, cuáles son las herramientas, cuáles son los suministros que se requieran para ese ejercicio de producción. ¿Listo? En función a estos 3 elementos, entonces ustedes pueden empezar a determinar los costos de valor. ¿Listo? Hay que investigar, es una fase de análisis. Seguramente si usted se lanza un proyecto de estos, puede que tenga algunas ayudas, ¿sí? Que les digan, bueno, esto vale así, así, así. ¿Cuánto pueden cobrar? Esto así, así, así. Pero también depende mucho del presupuesto, ¿sí? Depende mucho del tipo de proyecto, depende mucho del tipo de ejecución. Entonces, en ese sentido, pues se alteran modificaciones, ¿listo? Entonces, esa planeación de proyectos es importante tener primero en cuenta las etapas que ya revisamos, ¿sí? Y gestionar también las actividades, los recursos, minimizar costos, lograr objetivos, llegar a responsabilidades, etcétera, ¿sí? Es de análisis, por eso les digo, nada está dado, nada tiene un manual, nada tiene así debe hacerlo, se sugieren cosas, se proyectan cosas, pero es un análisis y ese análisis va muy determinado a cada uno de los proyectos que están abordando. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Se intenta dar, digamos que una proyección de las etapas, de los elementos. Esto les pueden ayudar mucho a definir cuál es el capital, cuál es el personal, cuál es la producción que se requiere. Esto es lo que ustedes deben abordar dentro de ese presupuesto. ¿Listo? Pero pues eso lo define cada proyecto. Realmente es como el ADN de cada proyecto lo que determina qué necesito, qué requiero para cada una de esas actividades. ¿Listo? Bien, voy a dejar hasta acá. Muchísimas gracias en verdad, pero tengo una sesión que lleva retrasada 48 minutos, entonces no puedo extenderme más. Espero en verdad que la evidencia haya quedado clara. Llevamos 2 sesiones dedicadas a explicar la evidencia número 1. Realmente, pues estamos atentos a resolver cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Entonces, por favor, me contactan por el chat interno, no tengo problema en responder sus inquietudes siempre y cuando estén en los horarios determinados de trabajo. ¿Listo? Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima sesión. Seguiremos visualizando entonces la próxima evidencia y les deseo que les vaya muy bien con ese análisis que van a desarrollar de cada uno de sus proyectos que están abordando. Muchísimas gracias, feliz noche y que estén muy bien. Feliz noche. Instructora, muchas gracias. Instructora, por su buena muchas Feliz gracias. noche, que estén muy bien. Cuídense Buenas mucho. Hasta noches, luego. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche.